Me voy acercando y me meto en lo más profundo, frenando tarde en la curva, consiguiendo el adelantamiento que estaba necesitando, pero él no se rinde. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Hockenheimring, en la clase de solo GT2. Y vamos a iniciar en la posición 13ª a bordo del Dodge Viper, que luego de la actualización se ha convertido en uno de los coches meta en esta categoría. Y también el Porsche RCR, que luego haré un video en otro circuito para probar su desempeño luego de las últimas mejoras. Así que bueno, señores, vamos a ver cuántas posiciones podré escalar antes de llegar a la mitad de la carrera. Es muy importante que una vez se haya consumido por lo menos la mitad del combustible en el tanque, cuando se haga más ligero el coche, tengo que tratar de marcar una vuelta por debajo del minuto 41 para ser competitivo y acercarme a la punta. Y no va a ser tarea fácil porque hay mucho corredor experimentado y también hay buenos coches también en la parrilla. Vamos a ver, ahí se tambaleó muchísimo el C8, que con la última actualización también ha perdido un poco de maniobrabilidad. Sigue teniendo buen desarrollo de velocidad punta, pero se está quedando atrás en ritmo. Así que ahí se está peleando con el RCR, un poquito de empujones. Entramos en el otro corte, me meto en lo profundo, sacando ligeramente la goma fuera del asfalto para tener más espacio de maniobra y sobrevivo, metiéndome ahora en la 9ª posición, alineándome con Kevin Wolf, que también está perdiendo allí mucho ritmo. Se va largo y se pelea conmigo en la entrada, me da un pequeño toquecito reclamándome que no le estoy dando facilidades en la trazada, pero me mantengo firme, no lo voy a dejar ir tan fácil. Entramos ahora en la siguiente curva intermedia y allá mandaron fuera otro Porsche que lo sacaron de los límites a empujones, y mientras que Kevin Wolf sigue batallando, y aquí regresa el tipo que sacaron, está frustrado y rabioso y me da un contacto y llega otro también, debe ser amiguito o hermanito del otro, que están los dos belicosos empujando a todo el mundo para tratar de avanzar. Qué lamentable. Lo cierto es que tenemos que mantenernos allí firmes con paciencia para no caer en provocaciones y evitar así cualquier penalización que me pueda complicar el resultado final. Y sin embargo, mira que ahí está el tipo que me empujó. Están los dos allí alineaditos, mira, Logi y McLaren, estos dos, y sin embargo no consiguen el rendimiento que estaban esperando a pesar de los empujones y las maniobras sucias, y se tienen que conformar allí con estar al lado uno del otro, y no creo que vayan a sobrevivir a la carrera. Vamos a ver si tienen la paciencia suficiente. Aquí funcionan a trompear a otros dos. Se va otro también, otro Corvette, y lo sacan fuera. Y nosotros ahora sí, señores, estamos metidos en la 9ª plaza. Hemos logrado sobrevivir a las primeras 2 vueltas. Son 9 en total. Como ya les dije, y el compuesto de neumáticos intermedios, vamos a administrar todo lo posible esta goma, por lo menos 6 o 7 vueltas efectivas. Y para el ingreso a pits, poner los neumáticos blandos para el cierre con la máxima adherencia. Ahí se va largo el Leggy y se queda atrás, y nosotros ascendemos a la 7ª posición detrás de Kowalski en el C8 también, que está teniendo problemas de balance y se fue largo en la curva, lo que nos abrió la ventana para poderle rebasar y capturar la 6ª posición. Ahora me estoy acercando al C7 de ADZ89, que se va largo y queda entrampado en la arena. No controló la salida y la aceleración y se fue del circuito, lo que nos da el chance de ocupar ahora sí la 5ª posición. Y lo más importante es que tengo que tratar de girar lo más suave posible, disminuyendo la fricción y los deslizamientos para que me soporten los neumáticos. Como ya te dije, por lo menos 6 vueltas efectivas, 6 vueltas concretas sin errores para poder cerrar con el compuesto de neumáticos blando. Así que bueno, señores, vamos a ver qué pasa aquí con el compañero Profesi 6 en el Porsche, que está batallando allí con el Corvette C8 y está tratando de conseguir el espacio para adelantarle. Y aquí vemos una toma de Kevin Wolf como está tratando de defender su posición, y viene el Porsche RCR por fuera y aprovechando el rebufo lo logra adelantar por la parte profunda en la salida de la curva larga. Y él ahora trata también de aprovechar el desarrollo de velocidad final que tiene para frenar bien tarde en el ingreso a la curva y hace una maniobra espectacular recuperando su posición. Y cuando estamos terminando la 5ª vuelta de las 9, vemos ahí el Porsche RCR que casi pierde el control y en su afán de corregir se impacta conmigo. Yo pierdo bastante balance
y se me complica un poco la estrategia de neumáticos porque con ese derrape y ese sobrecalentamiento de los neumáticos traseros voy a tener dificultades para poder hacer una vuelta más sin mayor problema. Sin embargo, estaremos atentos en este trencito de 5 coches que estamos liderando, cuál de ellos va a ingresar en los pits para reemplazar los neumáticos en el término de la vuelta y ver si podemos meternos en el podio. Ay, señores, cuidadito allí con el Porsche que está teniendo dificultades y se va largo también conmigo a ver si puede concretar otra vuelta. Ingresaron 2 de la caravana, entonces quedamos allí los 3, que no sé si tendremos la posibilidad, todo depende del desarrollo de esta vuelta. Vamos a entrar en el inicio de la séptima y ahí reviso la telemetría y ya tengo un 62% de desgaste en los neumáticos traseros, que también complica un poco la situación. Esperaba tener un poco menos de desgaste. Y señores, ahora sí, estamos saliendo de boxes. ¡Upa! ¿Qué pasa aquí con esta salida? ¡Upa! Eso sí es verdad que no me gustó. El coche no quedó alineado en la salida, sino que salió de frente hacia la grama. Eso es un error allí que me parece que van a tener que corregir en cualquier momento y no se puede controlar, ¿eh? El coche se va de frente a los límites de la pista y por encima de la grama. Ahora estamos ocupando la 9ª posición. Perdimos bastante ventaja en la salida de boxes que se hizo interminable. Así que bueno, tengo que recuperar todo lo que pueda cuando apenas me quedan 2 vueltas para concluir. Ahí me acerco a Lollipop 5678 en el Porsche RCR, que está tratando de avanzar y lo he puesto nervioso. Y vamos a ver qué pasa ahora en el corte. Se pone en transparente previniendo que yo no lo fuera a chocar. Lo hizo de forma inteligente, pero no tenía yo la más mínima intención de hacerlo, por supuesto. Y sin embargo, vamos a ver si podemos seguir cazando su estela para aprovechar el rebufo. Sin duda está teniendo dificultades con los neumáticos y está tratando de sostener el ritmo. Nosotros tenemos un plus de adherencia con estos neumáticos, así que no tenemos problemas en adelantarle, y él sin embargo está peleando y está tratando de no dejarnos ir para ver si puede recuperar la posición perdida cuando ya estoy metido en la 8ª posición. Y vamos a ingresar de nuevo a la recta de las emociones para poder adelantar al piloto que se metió en los pits. Y estamos recorriendo ya la penúltima vuelta de la carrera y me estoy acercando rápido al GT, a Sinclair, que tiene ya dificultades con los neumáticos y lo dejo atrás sin mayor problema. Y me estoy metiendo ya en la 5ª posición, muy cerca de Kevin Wolf, que aparte tiene una penalización de 1 segundo, 200 milésimas por contacto excesivo, que está cazando también al otro Corvette, que está buscando también cómo avanzar. Cuidadito en la entrada de la recta, que no vayamos a tener complicaciones porque ya queda muy poco para concluir la carrera. Vamos a cruzar la meta para recorrer la última del circuito en Hockenheim y Kevin Wolf consigue adelantar al Chong Singelli, que se llama el piloto del otro Corvette, que quedó bastante neutralizado ahí en la salida de la chicana. Chong Singelli está tratando de aprovechar ahora el rebufo, pero no tiene neumático para soportar ese ritmo, así que nosotros le adelantamos sin mayor resistencia. Ahora metido en la 4ª posición detrás de la estela de Kevin Wolf, lo voy a poner nervioso para ver si le puedo arrebatar el podio. El compañero se mete en la parte central para defender la posición y lo hace bien de forma inteligente. Nosotros ahora estamos tratando de avanzar y metidos en el rebufo, pero tengo que tener precaución. Si me acerco demasiado puedo causar un accidente, así que le hago pequeños toques al freno para mantenerme a raya. Y ahora sí, me meto por la parte profunda, freno, piso a fondo. Y ahora sí, mis correlones, consigo el adelantamiento que estaba buscando y me meto en la 3ª posición cuando estamos a punto de terminar la carrera, pero el compañero Kevin no se rinde. Ahí me avisa el radar de proximidad, se mete por la derecha en la parte profunda, sí señor, pero frenó bastante tarde. ¡Oh! Y lo empujo fuera. Y aquí vemos otra toma, en el momento cuando, aprovechando el rebufo, me voy acercando y me meto en lo más profundo, frenando tarde en la curva, consiguiendo el adelantamiento que estaba necesitando, pero él no se rinde y trata de acercarse y aprovechar el rebufo para poder cazarme en la próxima curva, pero con la adherencia que tiene el Viper no le es sencillo. Y aquí entramos los dos alineados y él consigue avanzar y ahí es cuando le doy el empujoncito.
Y aquí podemos ver la toma cuando él hace la recuperación por la parte profunda, frenando bastante tarde, y ahí le doy el contacto que lo saca fuera. La verdad es que no fue adrede, pero me quedó muy mal, ¿eh? Qué lamentable, y me castigan con 1 segundo por contacto evitable. El coche se me deslizó y a pesar de que no lo hice con mala intención, quedó muy feo. Qué triste que en el cierre de la carrera, después de haber hecho semejante escalada de posiciones limpiamente, las cosas hayan quedado así, pero bueno, no se pudo hacer de otra manera, nos tenemos que conformar así con eso. Fue una victoria sucia, sin duda, y nos metemos en el podio escalando 10 posiciones con un tiempo de vuelta bastante competitivo de 1 minuto 41, 377 milésimas, y el compañero Kevin se queda en la 7ª posición, también castigado por esa penalización que tenía encima y estaba girando bastante bien. Lo que podemos rescatar de esta carrera es que sin duda el rendimiento del Viper ha mejorado muchísimo y sigue siendo uno de los coches favoritos para esta categoría, así que recuerda que en la descripción del video consigues la configuración. Espero que en las próximas carreras el resultado sea mucho más favorable y más limpio.